Bienvenidos, amantes del misterio y lo paranormal, a una serie de relatos que te sumergirán en la oscuridad de los bosques, donde la naturaleza es testigo de secretos insondables y sombras acechantes. En este rincón de terror, exploraremos experiencias escalofriantes que han ocurrido entre los árboles milenarios y los susurros de las hojas. Prepárate para adentrarte en historias donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece en la penumbra del bosque, revelando encuentros inexplicables y encuentros con lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar los misterios que aguardan en la oscuridad entre los árboles? Acompáñanos en estas historias de terror en el bosque y deja que la intriga te envuelva. El día que recibí la llamada, informándome de que había sido aceptado para el nuevo puesto de guardabosques fue el mejor día de mi vida. Siempre me había gustado el aire libre. Soy más introvertido que extrovertido, así que dame extensos bosques y densos matorrales antes que el bullicio de una ciudad ocupada cualquier día de la semana. Pero la imagen que tenía en mi cabeza de la vida como guardabosques del USFS, Servicio Forestal de una, es muy diferente de lo que me he encontrado aquí. He decidido escribir mis experiencias hasta ahora porque llevo 6 días en un puesto de 3 meses en una torre de vigilancia contra incendios, y ya las cosas se han vuelto, bueno, perturbadoras, por decirlo menos. He decidido llevar un diario de lo que he encontrado y experimentado principalmente por 2 razones. Una, para tener algo que mantenga mi mente ocupada en estas noches oscuras y silenciosas en la torre. Y 2, en caso de que, por cualquier motivo, algo me pase, quiero que la gente sepa lo que ocurrió. Sueno como un novato paranoico y asustado, ¿verdad? Tal vez los sonidos extraños que hace el bosque por la noche y el aislamiento constante ya hayan empezado a afectarme y me hayan empujado un paso más cerca de la locura. Bueno, tal vez ese sea el caso, o tal vez es porque algo realmente raro está pasando en estos bosques. He oído cosas bastante perturbadoras en el poco tiempo que llevo aquí, pero recientemente, al encontrarme en esta torre, he visto algo que hace que todo lo que había escuchado antes parezca insignificante, mucho más inquietante. Pero oye, escucha lo que he encontrado hasta ahora y tú serás el juez. Por el momento, soy un guardabosques asignado a uno de los bosques más grandes del noroeste de América, kilómetros y kilómetros de densos bosques gestionados por el Servicio Forestal y, más específicamente, por un puñado de oficinas de distrito de guardabosques, una de las cuales es donde estoy asignado. Principalmente trabajo en los senderos, asegurándome de que ningún excursionista o campista necesite asistencia, pero también he participado en operaciones de búsqueda y rescate. Como dije, actualmente estoy asignado a una torre de vigilancia por 3 meses mientras el FS recluta un guardabosques permanente para el puesto. Y en cuanto a mi nombre, puedes llamarme David. El día que llegué a la ciudad donde estaba la oficina de los guardabosques, reservé un motel, un lugar pequeño y económico, acorde con la estética rústica pero un poco áspera del pueblo. Era una fría mañana de finales de otoño cuando llegué. Hacía menos de 2 grados y una niebla baja cubría la tranquila localidad. Mi inducción estaba programada para las 9 a.m. del día siguiente en la oficina. Luego tendría el fin de semana para familiarizarme con la zona. Y el lunes a las 6 a.m. me recogerían en un minibús para llevarme a un retiro de una semana en un gran parque nacional, donde recibiría mi entrenamiento básico como guardabosques. Entregué mi licencia de conducir y $100 al anciano detrás del mostrador del motel. Me preguntó qué me traía a este bosque y a este amigable pueblo. Le respondí con tono neutral que estaba allí por trabajo, que había sido aceptado para un puesto y que tenía una reunión en la oficina central del Parque Nacional local antes de dirigirme a otro bosque para el entrenamiento básico. Así que solo necesitaría la habitación un par de días. Su expresión se ensombreció ligeramente antes de decir algo que me resultó inquietante. ¿Misada para otro? Levanté la mirada de mi billetera con confusión y le pregunté, ¿qué quería decir? Parece que cada 3 meses.
Algún joven entusiasta como tú viene aquí diciendo que necesita una habitación porque va a trabajar en esos bosques, respondió, con una expresión insinuante mientras me entregaba la llave de la habitación. Lo atribuí al hecho de que el servicio forestal local estaba reclutando mucho para la temporada que se acercaba. Agradecí la llave y le pedí la contraseña del Wi-Fi. Su falta de respuesta y un simple encogimiento de hombros me recordó lo lejos que estaba de Long Island. Entré en mi habitación, dejé la maleta en la cama y decidí dar una vuelta por el pueblo para conseguir algo de comida. Mientras conducía por el pueblo rural, mantenía los ojos abiertos buscando un café o un restaurante. De un lado de la calle estaban los negocios locales, principalmente tiendas de suministros para camping y cebo, con algún supermercado ocasional. Decidí detenerme y comprar unas botas de senderismo nuevas. Las mías ya habían visto mejores días y quería causar buena impresión al día siguiente durante la inducción. Al acercarme a la entrada de la tienda, vi un pequeño tablón de anuncios en la ventana del porche, contactos de reparadores, alquiler de habitaciones. Y algo llamó mi atención justo antes de entrar: 3 carteles de personas desaparecidas. Me eché un paso atrás y los examiné de nuevo. 3 adolescentes, 2 chicos y una chica, desaparecidos durante las últimas 5 semanas después de dirigirse al bosque para un fin de semana de campamento. Un ataque de oso, probablemente, pensé. Entré en la tienda de camping y encontré un par de botas negras gruesas, adecuadas para senderismo, y las llevé al mostrador. Allí había un hombre de mediana edad con un overol de mezclilla y una gorra roja y blanca, comiendo papas fritas mientras veía un juego en una pequeña televisión. Me aclaré la garganta varias veces para llamar su atención, y aún así, seguía concentrado en el juego mientras registraba mi compra. «Hombre, ¿ya encontraron a esos chicos?», pregunté. «No, ni a ellos ni a otros», respondió sin apartar la mirada del juego. «Gente desaparece todo el tiempo en estos bosques, nada nuevo. Hay mucho bosque por aquí, ¿y nunca los encuentran vivos o nunca los encuentran en absoluto?», pregunté, inquieto. «Los que encuentran, usualmente explican qué les pasó: ataque de oso, exposición a los elementos. Pero el resto, nada. Si no los encuentran rápido, no los encuentran en absoluto. Mucha gente dice que es un asesino imitador, pero yo no escucho esas tonterías», respondió mientras empaquetaba mis botas y me las entregaba. «Un asesino imitador», pensé, confundido. Él se rió y señaló un recorte de periódico enmarcado en la pared. «1963, Georgie Munson», dijo al tomar el marco. Dentro estaba la noticia: «Georgie Munson condenado a muerte», explicando que había sido hallado culpable de la muerte de 5 niños. Sí, Georgie era el raro del pueblo. «O eso me contaba mi padre», dijo el hombre. «Era un chico con necesidades especiales. Su madre lo llevaba al bosque a caminar. Un día volvió corriendo, diciendo que Georgie había sido llevado por alguien en el bosque». «¿Y qué pasó?», pregunté, curioso sobre cómo la historia del hombre conducía al artículo. «La gente del pueblo y los guardabosques lo buscaron 5 semanas en esos bosques. No había rastro de Georgie, hasta que, de repente, ¡boom!, el chico aparece caminando del bosque como si nada hubiera pasado. La madre estaba feliz de recuperar a su hijo, aunque, digo hijo, el chico ya medía casi 6 pies, un tipo grande». «¿Y los asesinatos?», interrumpí, con el corazón latiendo fuerte, interrumpiéndolo impacientemente mientras comenzaba a divagar. «Bueno, según lo que me contó mi papá, el joven Georgie era algo retraído después de volver a casa y no hablaba, no comía. Su mamá invitó a un grupo de niños del vecindario un día, cuando eran más pequeños, en Georgia, pero dadas sus limitaciones, pensó que jugarían bien juntos». La expresión del hombre pasó de animada y juguetona a vacía y perturbada. «La mamá de Georgie estaba hablando con su vecina cuando un grupo de niños en Georgia desapareció», dijo. «Algunos vecinos afirmaron haber visto a Georgie guiando a esos niños hacia el bosque. Parecía que se divertían cantando rimas infantiles y saltando, solo niños haciendo cosas divertidas.
Pero la cuestión es que nunca llegaron a casa, informó gravemente. ¿Y qué les pasó?, me atreví a preguntar. El hombre se inclinó más cerca que en toda la conversación y dijo: el grupo de búsqueda fue a buscarlos y los encontró todos mutilados y destrozados. Actos de maldad absolutamente indescriptibles. Se rumorea que algunos de los veteranos del rescate vomitaron al ver lo que quedaba de esos niños. 6 personas fueron a esos bosques ese día y solo encontraron 5 cuerpos. Georgie seguía desaparecido. ¿Dónde estaba?, pregunté, curioso. Nadie lo supo hasta que, un día, el gran Georgie Munson simplemente salió de esos bosques, cubierto de pies a cabeza con la sangre de esos niños. El hombre dejó que sus palabras pesaran unos segundos en el aire, y dijo por qué lo hizo, pregunté, desconcertado. Bueno, eso es lo raro, dijo. No lo hizo. El chico estaba un poco desequilibrado. No sé si entiendes el lío en el que estaba, pero mi papá decía que su mamá gritaba a la gente por la calle. Mi hijo no hizo esto, y lo extraño es que la mujer se aseguraba de que nadie pudiera escucharla, a pesar de que la historia estaba vacía. Hizo una pausa, como invitándome a dejar que la frase terminara por sí misma, y continuó: durante esas entrevistas policiales, Georgie afirmó que nunca había regresado del bosque la primera vez. El hombre golpeó el mostrador como signo de exclamación. Raro, murmuré. Sí, raro, dijo. Pero claro que iba a decir eso. El chico enfrentaba la pena de muerte. Aún así, es buena historia para contar junto al fuego. Mi mejor consejo: mantente en los senderos, sugirió con una sonrisa amistosa. Me reí. Bueno, en realidad trabajaré como guardabosques en el bosque, respondí. El rostro del hombre cayó antes de aclararse la garganta incómodamente y desearme un buen día. Nunca volvimos a cruzar miradas. El hombre regresó a su juego deportivo y yo salí de la tienda, mientras me sentaba en el asiento del conductor y dejaba escapar un suspiro ansioso. Puse en marcha el motor y salí del bordillo, adentrándome en el pueblo en busca de comida. El pueblo, de aspecto tímido y apagado, tenía un aire sombrío que el frío otoño acentuaba. Vi un posible lugar para comer en una esquina y, al acercarme, apareció el letrero Roses Diner en el frente del edificio. No pude salir del coche lo suficientemente rápido. Subí los escalones, abrí la puerta y me senté en un puesto. Una mesera, que en mi opinión debería haberse jubilado hacía 6 años, se acercó a tomar mi orden. ¿Qué va a querer, cariño?, preguntó con un acento fuerte y ronco, claramente fumadora. ¿Puedo pedir panqueques y un acompañamiento de tocino? Y café, por favor, respondí. Cerré el menú y se lo entregué. Mientras servía el café, me miró de arriba a abajo. «Eres nuevo en el pueblo», dijo en serio, sin reconocerme en aquel pueblo poco poblado. «Sí, señora», dudé, preocupado de que mi respuesta honesta tuviera el mismo efecto que con el dueño de la tienda. «Seré guardabosques en el lago. Vengo desde Long Island. He oído mucho de este lugar», añadí con entusiasmo. La mesera sonrió. «Bueno, todo bien. Espero no pasarme toda la vida aquí», dijo. Abrí el local en 1984 después de que mi papá murió y me dejó algo de dinero. «Soy Rose», señaló el distintivo del Diner Roses en su uniforme. «Entiendo, es un establecimiento encantador», aseguré, un poco más genuino esta vez. «Espera a probar los panqueques», bromeó mientras anotaba mi pedido y se dirigía a la cocina. Calenté mis manos en la taza caliente y miré por la ventana, admirando cómo el vasto bosque parecía adueñarse de la tierra y cubrir por completo las montañas. Sonreí, sabiendo que allí era donde pertenecía. Mi mirada bajó a la calle y vi a una madre empujando a sus 2 gemelos en un cochecito. Noté que 2 de los postes de telégrafo y farolas tenían papeles pegados. Entrecerré los ojos y distinguí una palabra: desaparecido. No podía ver bien las imágenes debajo, pero reconocí a las mismas personas de los carteles de la tienda de equipo, ambos niños, mucho más jóvenes. El sonido de un plato golpeando la mesa me sacó de mis pensamientos. Rose estaba sirviendo mi comida, un pedido de panqueques con tocino y jarabe. «¿Quieres algo más?», preguntó. «No, gracias»,
aseguré. Sonrió y volvió a la cocina. Rose, susurré, llamando su atención. Sí, dijo, inclinando la cabeza. Soy un poco aficionado a lo paranormal. Me encanta investigar fantasmas y cosas así. No hay muchos lugares con historias cerca de casa, pero, ¿cuáles son las historias de aquí? Pregunté. Sonrió con picardía. Si te gusta lo espeluznante, viniste al lugar correcto, dijo riendo. Seguro has oído la historia de Charlie Munson. ¿Quieres decir Georgie Munson? La corregí. Sí, mucha gente aquí aún dice que Georgie no mató a esos jóvenes. Dicen que fue uno de esos dobles. Pero créeme, las leyendas locales no son poca cosa. ¿Has oído hablar de la bruja Black Elk o de los cultos de la luna de sangre en las montañas? Preguntó, recostada sobre la mesa. No, nunca, respondí. Hace mucho, cuando mi papá era más joven que tú, vivía aquí una mujer llamada Elizabeth Wells, completamente perturbada, adoración al diablo, brujería. A los 45 años, tras hartarse el pueblo de ella, la desterraron a vivir en una casa en medio del bosque. La gente no le prestó atención, hasta que, 15 años después, regresó al pueblo, desnuda, sucia y desaliñada, y lanzó una maldición sobre el pueblo. La persiguieron de nuevo al bosque y a las montañas como a un animal. 5 años pasaron sin más avistamientos. La gente pensó que había muerto de hambre, hasta que los niños del pueblo empezaron a desaparecer uno por uno. Tras 5 años y sin hallar a los niños, los vecinos fueron al bosque a buscar a la señora Wells, pensando que era la culpable. Encontraron la casa y la obligaron a salir. La creyeron inocente, hasta que alguien encontró un zapato de los niños desaparecidos en las hojas cerca de la puerta. Entonces, sabían la verdad, rompieron la ventana y empezaron a echarle gasolina a la casa. Uno de ellos prendió una antorcha. Dios, ¿qué pasó con ella? Pregunté, curioso. Dicen que la casa se llenó de gritos mientras las llamas la consumían. El sheriff del pueblo, padre de algunos niños desaparecidos, encubrió el ataque como un accidente. En el sótano había evidencia de que había estado reteniendo a los niños, realizando actos rituales, parafernalia de brujería, símbolos ocultos, restos de sangre, incluso señales de que había sido comida. El sheriff y los bomberos lo declararon un accidente. Fue otra época, no había forenses que dijeran lo contrario, dijo Rose encogiéndose de hombros. Dios, eso es terrible, dije. Sí, respondió, derribaron el lugar un año después, pero 10 años después hubo un excursionista llamado Justin. Quien se aventuraba en esos bosques y se desviaba del sendero nunca volvía a ser visto. Y la gente comenzaba a decir que había vagado demasiado cerca de la casa de los Wells y que el fantasma de Elizabeth Wells lo mataba, tal como había matado a los jóvenes antes. Después de que se cerró la investigación, hubo un grupo de 3 que fue a buscar a Justin por su cuenta. Ellos también desaparecieron. Así que ahora la historia de la bruja de Black Elk es una de esas historias que los habitantes del pueblo cuentan a sus hijos para que obedezcan, no se alejen solos, no hablen con extraños y se acuesten temprano. ¿Ya te haces la idea? Entonces, ¿la historia es un mito? Pregunté, confundido y desesperado por una aclaración. Bueno, mi papá nació después del incendio, cuando todo eso ocurrió, pero él decía que su papá y su abuelo juraban que Elizabeth Wells había hecho esas cosas a esos niños y que mataba excursionistas. Pero, como dije, podría ser solo una historia de miedo para mantener a los niños a raya. A mí ciertamente me funcionó, comentó Rose con una risita nerviosa. Yo no estaba tan divertido, pero traté de no demostrarlo. Sí, y también mencionaste un culto, dije con cautela. Sí, bueno, no puedo decirlo por experiencia propia, pero había muchas historias de las que la gente hablaba a finales de los 60. Decían que había un grupo de personas que adoraba las fuerzas oscuras a las que Elizabeth Wells también servía, que querían vivir en lo profundo del bosque, allá en las montañas. Dicen que todavía están allí, acechando, merodeando, buscando excursionistas perdidos para usarlos en sus rituales y sacrificios a la bruja de Black Elk. Sus palabras colgaron pesadas en el aire mientras me sostenía la mirada durante unos segundos.
hasta que me dio una palmada en el hombro y estalló en carcajadas. No te preocupes, cariño, solo son cuentos espeluznantes que a la gente le gusta contar. Nadie ha visto jamás al supuesto culto. Es solo otra historia de miedo para atraer a entusiastas de lo paranormal como tú. Disfruta tu comida antes de que se enfríe. Y con eso se marchó, dejándome con mis pensamientos y mis panqueques. Afortunadamente, la comida estaba deliciosa y le dejé una buena propina a Rose junto con un saludo amistoso al despedirme. Esperaba volver a verla. Mientras me dirigía a mi auto, me desvié para examinar los carteles que había visto antes. El primero era de un chico llamado Dennis Weaver, de 13 años. Lo habían visto por última vez en una excursión con su familia. Sus padres despertaron una mañana y descubrieron que no estaba en su tienda. El cartel estaba fechado 5 semanas atrás. Le tomé una foto con mi teléfono y seguí hacia el siguiente. Era otro chico, probablemente de unos 15 años, Chad Mitchell. También había desaparecido durante una caminata con amigos. Al parecer, se apartó del sendero de noche, seguramente para ir al baño, pensé. Nunca se lo volvió a ver. Escribí su nombre en el buscador, y, una vez más, me desconcertó ver que no había artículos sobre su desaparición. Por alguna razón, parecía que el pueblo intentaba mantener las investigaciones en secreto. ¿Por qué? No tenía idea. Decidí hacer una última búsqueda. Escribí Elizabeth Wells y el nombre del pueblo. El primer artículo que apareció llamó mi atención. No era más que una especie de wiki de leyendas urbanas, pero el título era La bruja de Black Elk. Hice clic en él. La imagen principal era un dibujo horrífico de Elizabeth Wells, también llamada la bruja de Black Elk. Su cabello era salvaje y desordenado. No pude evitar compararla con Medusa. Sus extremidades estaban extendidas en forma de cruz. Aparecía desnuda, aunque con sombras que representaban barro y cabellos enredados en su cuerpo. En su espalda colgaban lo que parecían harapos que asemejaban una especie de capa. Su rostro no tenía belleza alguna, más bien estaba retorcido en ira y deformado por la maldad. El boceto mostraba llamas danzando sobre su carne, y un escalofrío recorrió mi espalda, cuando los crudos puntos de lápiz que hacían de pupilas parecieron mirar directamente dentro de mi alma. Leí el artículo y me di cuenta de que la historia coincidía casi exactamente con lo que Rose me había contado, aunque había algunas variantes. En una, la habían ahogado en el lago los propios habitantes del pueblo. En otra, la habían clavado en una cruz y dejado atada a un árbol, expuesta al invierno hasta morir congelada. Pero, salvo por esos detalles, la historia era la misma. Cerré la laptop, decidiendo que necesitaba dormir bien y evitar despertar empapado en sudor frío. Al día siguiente me dirigí a la oficina del servicio forestal para conocer en persona a mis empleadores y compañeros de trabajo. Entré, di mi nombre a la guardabosques de la recepción, y ella me informó rápidamente que el jefe me estaba esperando en su oficina. Seguí sus indicaciones y toqué la puerta. Adelante, gritó una voz firme desde dentro. Obedecí y entré. Tras un escritorio, completando unos papeles, estaba un hombre de aspecto severo. Su barba entrecana y su corte de cabello impecable me hicieron pensar que tenía algún tipo de pasado militar. Hola, soy David, dije, extendiéndole la mano. David, un placer conocerte, dijo el hombre, estrechándome la mano con firmeza. Bill, encantado, qué bueno tener a otro neoyorquino por aquí. Para serte sincero, algunos de estos tipos son tan del noreste que hacen que yo suene como Tony Soprano, ¿sabes? Comentó con una risa suave y grave que me arrancó una carcajada, y de inmediato me sentí más cómodo. Así que esa oficina fue la que más te gustó de todas las entrevistas en video, ¿eh? No, David, voy a ser honesto. Escoger reclutas no es realmente mi área, pero entrenarlos y descartar a los que no sirven, eso sí que lo es. ¿Me entiendes? Me quedé inmóvil, intimidado por la mirada que parecía atravesar mi alma. Sí, lo entiendo alto y claro, señor, le aseguré, intentando mantenerme firme. Un breve silencio tenso flotó en el aire mientras él evaluaba un poco más mi actitud.
Pareces un buen chico, David, solo sigue tu entrenamiento y haz lo que te digo, y serás una gran incorporación al equipo, dijo, rebuscando en su cajón hasta sacar un fajo de papeles. Paquete de inicio, contrato, además de la información sobre el retiro de entrenamiento al que vas el lunes. Firma donde están las X, ordenó, deslizándome los papeles junto a un bolígrafo. Comencé a llenar la documentación mientras Bill me observaba en silencio. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? Dije con cautela. Dispara. ¿Reciben muchas denuncias de personas desaparecidas por aquí? Bill resopló. Son los bosques, chico. Hay pumas, osos, lobos. Intentamos decirle a todo el mundo que se mantenga en los senderos, pero muchos piensan que saben más que nosotros. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Ya tienes dudas? ¿Crees que los lobos feroces van a atraparte allá afuera? Me pinchaba en tono burlón, hasta que de pronto entornó los ojos con una expresión más suspicaz. A menos que alguien te esté metiendo ideas en la cabeza. ¿Con quién has estado hablando?, preguntó con severidad. Su cambio repentino de actitud me tomó desprevenido y balbuceé una respuesta. ¿Qué? No, con nadie. O sea, fui al pueblo ayer y vi muchos carteles. Solo me parece que son demasiados para una comunidad tan pequeña, respondí con un tono desesperado y casi disculpándome. Bill pareció relajarse. Bueno, ya sabes cómo son los de los pueblos pequeños. Siempre creen que conocen mejor el bosque que nosotros. El departamento del sheriff lo forman 2 tipos de guardia nada más. No saben lo que significa seguir la autoridad ni las órdenes. Hacen lo que quieren y no nos escuchan. Y luego, cuando las cosas se tuercen y terminan siendo devorados por un maldito yogi y sus amigos, la gente inventa cuentos de hombres del saco. Pero no es más que el bosque, chico. Es un lugar peligroso. Por eso, el gobierno creó el servicio forestal. Aún así, la gente cree que sabe más. Así que sí, para responderte, tenemos muchas desapariciones. Pero no te preocupes, como parte de tu entrenamiento básico te enseñarán técnicas de búsqueda y rescate. Genial, no puedo esperar, exclamé, sintiéndome un poco más tranquilo gracias a la explicación de Bill, tan joven y lleno de optimismo. Me recuerdas a mí mismo hace 30 años, dijo con una risa melancólica. Sonreí y le entregué los formularios ya firmados. Ahora era oficialmente guardabosques. El autobús estará aquí el lunes. Preséntate a las 5:30, porque parte a las 6. Deberías llegar a Denver hacia las 2. El entrenamiento empieza el martes en la mañana. El viernes por la noche ya estarás de vuelta. Para entonces, deberíamos tener listo tu alojamiento y podrás recoger las llaves al regresar. Ha sido un placer, David. Estoy deseando trabajar contigo, exclamó Bill, ofreciéndome otro apretón de manos firme como una roca. Salí de la oficina y me dirigí a casa de Rose por otro plato de sus deliciosos panqueques. El autobús llegó al Parque Nacional de las Montañas Rocosas a tiempo, salvo un pequeño retraso. Bajamos y nos dirigimos al centro de visitantes. Los guardabosques con los que viajaba eran todos bastante nuevos, no llevaban más de 1 año en sus puestos. Habían recibido entrenamiento básico en el lugar, pero todos íbamos a participar en este curso avanzado, que incluía técnicas de búsqueda y rescate, además de vigilancia de incendios y escalada. En el viaje en autobús llegué a conocerlos, Jeff, Paseo, Richard y Daniel, todos excelentes tipos. Estábamos emocionados de entrenarnos y escuchar las increíbles historias de los veteranos. El retiro fue fantástico, juegos de trabajo en equipo, ejercicios de confianza, misiones de búsqueda y rescate, caminatas. Probablemente fueron los 4 días más divertidos de toda mi vida, pero lo mejor eran las noches alrededor de la fogata, bebiendo cerveza y compartiendo historias, escuchando a los veteranos contar sus experiencias como guardabosques. Me dejaban boquiabiertos, rescates exitosos, encuentros con animales, investigaciones criminales. Estaba fascinado, pero de pronto, la conversación giró hacia las cosas más extrañas que habían visto en el trabajo. Ninguno de ellos era de nuestra jurisdicción, pero, aún así, los relatos eran inquietantes, por decirlo menos.
Hubo 3 que se me quedaron grabados, y haré lo posible por contarlos tal como los escuché. El primero fue de un guardabosques veterano que trabajaba en este parque, en Las Rocosas. Le preguntaron cuál había sido la misión de búsqueda y rescate más espeluznante en la que había participado. Esto fue lo que contó. Tiene que ser la desaparición de aquel niño en 2006. Yo era novato entonces, destinado en el Parque Nacional Crater Lake. Estaba bajo la tutela de uno de los veteranos de allí. Ese tipo me enseñó todo lo que sé. Había visto de todo. Ahora ya está jubilado, pero bueno. El caso es que recibimos una llamada desde el centro de visitantes. Una familia que acampaba en las colinas había perdido de vista a su hijo menor mientras volvían al coche por el sendero. Pensaron que se había detenido a atarse los cordones o que se había apartado un momento para orinar, pero no. No lo encontraron en ninguna parte. El padre trataba de mantener la calma, mientras la madre estaba totalmente fuera de sí. Cuando llegamos, estaba claro que los dos estaban igual de desesperados, solo que él lo disimulaba mejor. Organizamos una búsqueda preliminar en la zona cercana y no hallamos nada, ni rastro, ni huellas. Incluso los perros perdieron el olor. Les preguntamos a los padres y dijeron que el niño iba rezagado al final del grupo porque estaba cansado. ¿Por qué dejaron que un niño de 8 años caminara sin vigilancia? No lo entiendo. Dijeron que miraron atrás un minuto y él estaba ahí, y 20 segundos después ya no. Naturalmente, al no encontrarlo, la policía intervino por una posible desaparición forzada. Pero te lo juro, con mi compañero, nuestro equipo de rescate, los voluntarios y la policía, buscamos durante días sin hallar absolutamente nada. Cubrimos hasta 30 millas en todas direcciones. Obviamente, tras 10 días dimos por terminada la búsqueda, para desesperación de los padres, pero no podíamos hacer más. Pusimos carteles en el centro de visitantes y alrededor del parque con su foto y la descripción de lo que llevaba puesto, un abrigo de invierno azul, que debería haber resaltado entre el verde y marrón del bosque. 3 semanas después de la desaparición, estábamos de patrulla cuando recibimos una llamada. Un excursionista creía haber encontrado al niño. Nos dirigimos al lugar, al pie de una pared rocosa de unos 30 metros de altura, a 135 millas de donde había desaparecido, la pared rocosa, y allí estaba la chaqueta azul del niño. No había absolutamente ninguna manera de que él hubiera podido subir hasta ahí por sí solo. A mí mismo me costó un mundo escalar y llegar hasta allí, y eso que contaba con entrenamiento y equipo. Cuando llegué a la cavidad, te juro por Dios que casi me desmayo y caigo hacia mi propia muerte. Esa hendidura no medía más de 25 centímetros de profundidad y apenas unos 7 centímetros de ancho. La chaqueta estaba simplemente metida a presión dentro. Al sacarla, un olor fortísimo salió del hueco. Olía a óxido, a un penetrante aroma metálico, como a cobre. Pensé que sería algo de la presión del aire en las rocas o algo así. No soy geólogo, pero pronto descubrí que era. Cuando tiré de la chaqueta, allí estaba el niño. Nunca había visto nada parecido. No había sangre ni carne desgarrada alrededor de la entrada de la cavidad, pero la forma en que lo habían introducido ahí era espantosa. Su ojo, mirándome como una pelota de estrés aplastada, me heló la sangre. Tuvieron que llamar a especialistas para cincelar la roca y poder recuperar el cuerpo para la autopsia. Mi compañero, que solía beber con uno de los detectives, me contó después lo que habían hallado. El niño estaba destrozado por dentro, como si sus órganos hubieran explotado en ambas direcciones. Cada hueso de su cuerpo estaba roto, pero sin heridas externas. Dijeron que los vasos sanguíneos habían reventado y que 2 pintas de sangre habían salido por su boca, nariz y oídos. Ese era el olor a cobre, y lo más aterrador. El niño había estado desaparecido 3 semanas, pero al ponerlo en la mesa de autopsias concluyeron que solo llevaba muerto unas pocas horas. Además, encontraron bayas en su estómago, aún frescas, y no estaba deshidratado ni desnutrido. La causa oficial de muerte fue exposición. ¿Puedes creerlo? Mi compañero le preguntó al detective en su próxima salida de copas, y éste le dijo,
Nos han ordenado no hacer preguntas. No sé qué demonios pasaba allí, pero jamás encontré nada en internet. De hecho, la web de personas desaparecidas aún lo registraba como desaparecido. Alguien quería encubrirlo. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que no querían ahuyentar a los visitantes, pero algo se llevó a ese niño. Lo mantuvo limpio, sano, alimentado e hidratado durante 21 días. Y luego, lo metió en un agujero en la roca, en una posición imposible para un ser humano, o para cualquier fenómeno natural. Lo dejaron con los órganos reventados, pero sin un solo rasguño en la piel, y aún así, pusieron exposición como causa de muerte. Esa es la historia que todavía me quita el sueño. Nos quedamos todos boquiabiertos, en silencio. Noté que los guardabosques más veteranos no parecían sorprendidos. Más bien llevaban una expresión de vergüenza sombría, como si ya lo hubieran oído antes. Uno de los guardabosques, sentado frente al narrador, dio una palmada en su rodilla. Creo que escuché esa historia. Sí, circuló en otro retiro de entrenamiento hace un tiempo. Pero tengo una que seguro no han oído. Confíen en mí. Todos nos inclinamos hacia adelante, ansiosos. El guardabosques nos pidió jurar que mantendríamos aquello en secreto antes de empezar. Lo hicimos, claro, pero dejó claro que no podía salir del grupo, porque no tenía idea de que tan mal podrían ponerse las cosas para él si se llegaba a saber que habló. Incluso así, no quiso decirnos dónde trabajaba ni dar más detalles. No lo presionamos. No sé si lo recuerdo palabra por palabra, pero lo contaré tal como lo escuché. Llevaba alrededor de un año en el puesto. Subía por un sendero en la mañana para hacer un control a una pareja que acampaba allí. Estaba a unos 100 metros del campamento cuando el tipo salió al medio del camino, agitándome los brazos como loco. Detuve el y le pregunté qué pasaba. Me dijo, no vas a creer lo que encontramos, ven a ver. Lo seguí hasta la tienda y escuché a la mujer llorando. Levantó la lona y, ¡bum! Su esposa estaba sentada con un bebé en brazos, pero esa pareja no tenía un bebé el día anterior, cuando los dejé allí. Yo estaba desconcertado, así que les pregunté cuándo había estado embarazada, y ellos me dijeron que no era suyo. Explicaron que se habían despertado en la noche, al escuchar llantos que venían desde la línea de árboles. Fueron a investigar unos 6 metros y encontraron al bebé recostado contra el tronco de un árbol. Intentaron llamar al centro de visitantes, pero no tenían señal, así que estaban esperando a que yo regresara. Yo pensé, no puedo bajar a un bebé 5 millas en mi así que traté de comunicarme por radio, pero tampoco tenía señal, seguramente por las montañas y la espesura. Les dije que mantuvieran al bebé abrigado y seguro, que volvería con servicios sociales y la policía. Bajé a toda velocidad. Llamé desde el centro de visitantes a CPS, Servicios de Protección Infantil, y les pedí que enviaran a alguien, que yo los acompañaría a recoger al bebé. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.